Hoy tengo la gran fortuna de poder compartir unos minutos de conversación con dos de los principales protagonistas de la historia reciente de nuestra comunidad Castilla-La Mancha. Me encuentro con los señores José María Barreda y José Valverde, ambos con una extensa e importante trayectoria política que por motivos de tiempo no expondré. Lo que sí quiero destacar es que hace 20 años los dos protagonizaron el traspaso de las transferencias educativas a nuestra región, momento de suma trascendencia para cualquier comunidad. José María Barreda era entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y José Valverde su consejero de Educación. Pero me quedo con el hecho de que estoy con dos grandes servidores públicos, tanto como políticos y sobre todo como docentes. Me resulta sugerente hacer hincapié en una circunstancia que concurre en el caso de los dos, y es que ambos hemos regresado al lugar del que partimos. Los dos éramos enseñantes, los dos nos dedicamos a la enseñanza, pero tuvimos una época más o menos larga e intensa de dedicación a la cosa pública, a la política, a trabajar por nuestra tierra. Pero una vez que acabamos esa labor, hemos vuelto a nuestra profesión y me apetece ponerlo en valor porque yo sé que hay ciudadanos que creen que esto no es lo habitual y sin embargo sí lo ha sido en el caso de Pepe y en el mío. Porque sois vocacionales. Y además, seguramente mucha gente no sabe que nos conocimos en el año 80 precisamente en el Instituto de Infantes. Él como profesor de historia y yo de filosofía. Efectivamente, de ahí arrancó una gran amistad. Que dura hasta hoy. Y esperemos que dure. Pues siguiendo el hilo conductor de lo que estáis hablando, quiero empezar a preguntaros si es la educación el mejor servicio público que debe tener un Estado democrático. Sin duda, desde mi punto de vista, el más importante porque es el que más efecto tiene a medio y a largo plazo. Hace muy pocos días ha muerto José Luis Cuerda y ha habido algunos medios de comunicación que han reproducido un monólogo de uno de sus personajes de la película de... Amanece que no es poco. No, de la lengua de las mariposas, cuando el maestro hace un alegato a sus alumnos una vez que ya se ha producido el golpe de Estado antidemocrático y él dice, cuando en España consigamos que haya toda una generación, una sola generación en la que se eduquen todos los niños y las niñas de España, a partir de entonces la libertad y la democracia será irreversible. Bueno, lleva razón. La apuesta por la educación y por la cultura, sin duda alguna, es siempre una apuesta de futuro y un instrumento para la igualdad absolutamente clave, y mucho más en un país como el nuestro, donde teníamos verdaderos problemas en este sentido. Es curioso, pero a nivel popular se dice que la salud es lo primero. Y es cierto, seguramente cuando a nivel personal uno está mal, pues todo lo demás no importa, ¿no? Pero si de verdad entendemos que eso es así, yo creo que la salud de la sociedad también debe ser lo primero. Y la salud de la sociedad es precisamente la educación. La base de tener una sociedad saludable, una sociedad sana, una sociedad con futuro, una sociedad que de verdad sea creativa y que pueda hacia el futuro seguir creando y creándose, está en la educación. Por lo tanto, yo creo que ese ha sido, y hemos compartido precisamente, digamos, ese objetivo, ese ha sido un poco nuestra labor, nuestro leitmotiv en el ámbito de la educación desde que recibimos las transferencias. Quisimos poner en el primer peldaño de la preocupación, de la ocupación y de la percepción social la educación. Porque cuando solo nos ocupamos de la educación, cuando hay un caso que es negativo, pues al final se va, digamos, deteriorando la propia imagen, ¿no? Y nosotros quisimos, justo al contrario, que se hablara de la educación por lo bien y por la calidad de la educación. Hay que tener en cuenta del lugar del que partíamos. Yo soy profesor de Historia Contemporánea, mi tesis doctoral la hice sobre nuestra tierra en el siglo XIX y hasta el siglo XX, hasta que empezó la dictadura de Primo de Rivera,
y por tanto sé muy bien cuáles eran las tasas de analfabetismo que había hasta bien entrado el siglo XX. Y bueno, incluso a mediados del siglo pasado, es decir, en los años 50 y 60, las tasas de analfabetismo que seguíamos padeciendo en lo que ahora es Castilla-La Mancha eran verdaderamente espectaculares, era una verdadera lacra. A partir del reconocimiento de esa realidad, cuando tuvimos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones acerca de lo que queríamos que fuera la educación de nuestros hijos e hijas, le dimos absoluta prioridad. O sea, la prioridad de los primeros gobiernos de Castilla-La Mancha y desde luego desde que recibimos las transferencias fue dar un salto cualitativo porque lo consideramos absolutamente estratégico y fundamental para nuestro futuro. Habéis contestado sin hacerla, sin llegar a formularla, mi segunda pregunta, que la voy a formular por si queréis continuar con ella. Y era, ¿qué importancia tiene en el modelo de Estado nuestro, que las comunidades autónomas asuman las competencias educativas? Ya me lo estáis contestando. Realmente fue fundamental. Es decir, que nosotros asumimos las transferencias en un momento en el que había un decaimiento en la gestión educativa muy importante. De hecho, comentábamos antes, off the record, que la mitad de los alumnos de 3 años no tenían plaza escolar cuando recibimos las transferencias. Hoy es impensable. Pero es que la mitad de los alumnos del primer ciclo de secundaria estaban todavía en los colegios, no estaban en los institutos. Con lo cual, claro, tuvimos que hacer una labor inmensa porque había que hacer hueco en los colegios de primaria para los alumnos de infantil y había que construir colegios de secundaria para asumir todo ese primer ciclo de secundaria junto con un crecimiento importantísimo de la población, porque estamos hablando de unos años en los que en muy poquito tiempo, en los 2 corredores que lindan con Madrid, el de la Sagra y el de Lenares, pues había unos crecimientos, podía pasar en 2 años de 400, como Villanueva de la Torre, de 400 habitantes a 10.000. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, a mí me llama el alcalde de Villanueva de la Sagra, me dice, oye, que no tengo colegio. Y digo, pues tampoco tendrás alumnos. Y dice, ¿cómo que no? Tengo 400, no sé cuántos. Pero ¿cómo va a tener 400 y sin colegio? Para llenar un colegio. Claro. Esas situaciones se daban, sí. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo realmente ímprobo. Es decir, nosotros hemos construido, si no recuerdo mal, 223 colegios en 10 años. Centros, no solo colegios, escuelas de artes, institutos, conservatorios, 223 centros en 10 años. Más del 60% de las instalaciones que hoy día, o por lo menos en el 2011, estaban dedicadas en Castilla-La Mancha a la educación, las hizo nuestro gobierno. De esa dimensión estamos hablando. Además de remodelar absolutamente todos. O sea, porque hemos hecho obras en todos los colegios. Y lógicamente, y paralelamente a ese esfuerzo, un incremento espectacular de profesores. Sí, sí. De maestros y de maestras y de profesores y profesoras. Sí. De hecho, fíjate, recibimos casi 20.000 profesores en las transferencias el 1 de enero del 2000 y en el 2008 teníamos 33.000 profesores. Madre mía. Pero no solo 33.000 profesores, es que habíamos llegado al 8% de interinidad, porque habíamos seguido una política de personal totalmente distinta a la que seguía el Ministerio. Nosotros quisimos estabilizar plantilla y de hecho hicimos las mayores ofertas de empleo público que se han hecho desde que se conoce la educación en Castilla-La Mancha. A este esfuerzo, a algunos, poco después y por razones ideológicas, empezaron a llamar despilfarro. Es verdad. Es una tristeza porque no se dan cuenta de que realmente o no comparten con nosotros lo que hemos dicho como principio. Nosotros nos regíamos básicamente por 3 principios. Teníamos clarísimo que la educación es la mejor herramienta para la igualdad. La mejor inversión. La mejor. Y por lo tanto teníamos que invertir en igualdad. Pero para invertir en igualdad teníamos que invertir en calidad, porque no podíamos igualar por debajo, sino todo lo contrario, por arriba. Y queríamos un sistema educativo absolutamente de calidad. Y para eso hay que volcarse en el alumno. Pero no podemos olvidarnos de que de verdad la herramienta importante para que el sistema funcione es el profesorado. Claro, sin duda. Es lo más importante de todo el sistema. O sea, no podemos conseguir mejorar la calidad de la enseñanza sin contar con los profesores.
Efectivamente. Es más, yo he llegado a la conclusión, después de hacer el esfuerzo impresionante que hicimos de inversión y de dotación de todo tipo de recursos para los centros, que si no es por el esfuerzo y la complicidad de los profesores, es imposible mejorar la calidad de la enseñanza por mucho dinero que metamos en el sistema por otros cosas. Es así, un sistema deficitario en herramientas y en condiciones laborales, con profesores absolutamente entregados, funciona. No funcionará perfectamente, pero funciona. Ahora, un sistema, por muchas condiciones laborales y muchas herramientas que tenga, si no tiene un profesorado implicado, concienciado y dedicado, desde luego no va a funcionar. Por eso hicimos la inversión que hicimos también en material, en dotar de condiciones laborales, reconociendo reducciones horarias para un montón de funciones en los centros. Por eso pusimos apoyos para la compensación educativa, porque queríamos un sistema de calidad igualitario. Por eso, en definitiva, empezamos subiendo el sueldo, que parece una tontería, pero realmente era una manera de reconocer al profesorado que queríamos tenerlos de nuestra parte. De hecho, había un concepto entonces que era el malestar docente. Se hablaba mucho del malestar docente, que era una cosa difusa, pero que parecía que justificaba el hecho de que muchos profesores no se implicaran a tope, ¿no? Y me acuerdo que cuando José María y entonces el presidente Bono también, ¿no?, me preguntaban, bueno, ¿y qué queremos conseguir con esto? Y yo, fundamentalmente la implicación del profesorado. Y así lo hicimos con el libro blanco, no solo del profesorado, también de toda la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué puesto ocupábamos entonces en relación a la retribución del profesorado en el ranking nacional? Bueno, estábamos los últimos, lógicamente, pero todo el territorio MEC. Entonces, antes de las transferencias existían las comunidades autónomas estas históricas y los demás teníamos una misma retribución, que había una diferencia notabilísima con el resto de comunidades. De tal manera que nosotros nos situamos, después de las transferencias, a la cabeza de las retribuciones en el ámbito estatal. Ese era el dato que quería que recordáramos. Sí, o sea, que poco después de... lo que se llamó el complemento de comunidad autónoma, complemento autonómico, que supuso que nos situáramos a la cabeza. Oye, y estos son datos objetivos, contrastables, que se pueden verificar. Y queda en la memoria de gran parte del profesorado, ¿eh? La etapa de Valverde se sigue recordando y la etapa de Cospedal se sigue recordando. Me consta por las conversaciones que se mantienen dentro del profesorado. Sí, es cierto. La verdad es que yo creo que ahí José María fue, y esto a lo mejor es un secreto que no sé si debo decir, pero fue José María el que me llamó para formar parte de aquel gobierno, aunque él era el vicepresidente. Y la verdad es que de entrada no lo tenía yo muy claro, tenía otras aspiraciones y tenía ya otras perspectivas. Pero me dijo algo que es fundamental, me dijo, bueno, tú estás desde el ámbito sindical fundamentalmente pidiendo que se hagan determinadas cosas. Bueno, pues aquí tienes la posibilidad de hacerlas, ¿no? Claro. Lo cual realmente eso, me convenció, ¿no? O sea que... Y es verdad, pero creo que ahí, sinceramente, buscaba, y yo creo que en eso es de lo poco que podemos fardar, a alguien que conociera el sistema educativo. Y yo en ese sentido reconozco que por mi labor sindical, aparte de haber sido profesor, jefe de estudios, pero por la propia labor sindical conocía no solo la secundaria, sino todo el sistema educativo. Y es fundamental que haya alguien que crea, que quiera y que sienta la enseñanza. Después ha habido algún consejero pues que ni era de esto, ni le gustaba esto. Ni le interesaba. No, eso era fundamental. Lo has explicado muy bien. Esa fue la razón. O sea, a mí, entonces yo era efectivamente vicepresidente en aquella época, pero el presidente me había dado carta blanca para la configuración del gobierno y sobre todo de determinadas consejerías estratégicas. Y éramos perfectamente conscientes de la importancia trascendental de educación. Y además para nosotros la competencia de educación era particularmente importante. Todas eran importantes, pero había dos que sobresalían en importancia por su relación con los ciudadanos sobre todas las demás, que era la sanidad y la educación. Pero ahora estamos hablando solo de educación. La sanidad vino después, 2 años después de las transferencias. Todavía no teníamos transferencias. Efectivamente, primero fue la educación y por tanto para nosotros era clave
tener éxito en el proceso de las transferencias. Y no nos podíamos conformar con que todo siguiera igual. Teníamos que aprovechar las transferencias en educación para demostrar algo que nosotros, que estábamos convencidos de los efectos benéficos de la cercanía de la administración al administrado, la bondad del Estado de las autonomías, sí, de la capacidad para tomar nuestras propias decisiones y para manejar nuestros propios recursos, que había que mejorar las cosas, que la educación no podía seguir igual, teniendo en cuenta además que la recibíamos en unas condiciones muy deficientes, por lo que había del territorio MEC, que se llamaba entonces, sí, y por eso desde el primer momento señalamos como una operación estratégica fundamental mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación. Y para eso, ahora que no me oye, necesitábamos al mejor consejero. Qué bien, qué bien. No, pero la verdad es que hicimos cosas que la propia ministra de entonces, que era Pilar del Castillo, bueno, pues yo negocié las transferencias con Mariano Rajoy, pero luego vino y con Pilar... Acebes, ¿no? No, Acebes como ministro de Administración Territorial. Eso es. Claro, y con Rajoy como ministro de Educación, que era. Y con Rafael Catalá, que era el director general, sí, y con Ana Pastor, que era la subsecretaria, sí, o sea que en realidad... Con todo la plana mayor del PP de antes, con ellos las negociamos, sí. Y la verdad es que desde el principio nos planteamos darle un cambio absoluto, porque si no, no hubiera tenido sentido. Por eso, si alguien ahora se pregunta, ¿realmente fue beneficioso el recibir las transferencias? Porque hay gente que lo está poniendo en duda. Bueno, pues impresionantemente beneficioso. Sí, además en su momento, que por lo que me he documentado, los dos, aparte de calificarlo como un traspaso histórico, dije que consideraron a la educación no como una prioridad, sino como la prioridad. Sí, sí. La prioridad. Sí, así era. Lo que estáis diciendo. Sí, así era. Pero lo que acaba de decir Pepe Valverde se relaciona con un problema que está presente hoy día en la política española, pero tiene que ver con el uso que de las transferencias han hecho los nacionalistas. Y hay una parte de ciudadanos españoles que plantean si la competencia en educación ha sido contraproducente o problemática, y es verdad que ha habido en el caso de Cataluña, un mal uso ideológico, claro, porque la han utilizado como un instrumento al servicio de un objetivo político que está al margen de la Constitución. Pero a los que tienen esa prevención habría que recordarles que en el resto de las comunidades autónomas, incluidas en general las del PP, aunque hay diferencias, sin duda, Castilla y León, que ha sido el PP, en todas las comunidades autónomas, las transferencias tuvieron efectos benéficos en los sistemas correspondientes, y desde luego en Castilla-La Mancha espectacular, porque éramos un territorio marginado, porque nosotros hablábamos desde el gobierno de Castilla-La Mancha de lo que denominábamos los efectos silenciados del centralismo, porque parecería que el centralismo de la época franquista había castigado a la periferia y a Cataluña, al País Vasco, a Valencia, cuando sabemos que económicamente no fue así, que demográficamente no fue así, y que al contrario, alrededor de la isla poblada de Madrid se generó un espacio que ahora se llama la España vaciada, con unos problemas importantes de abandono. Bueno, eso era lo que nosotros debíamos al centralismo, es decir, absolutamente nada. Por eso la descentralización, el autogobierno, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones es absolutamente fundamental y está en la base de hacer lo que pudimos hacer, ¿no? Sí, qué interesante. De hecho está claro, es decir, desde el principio nos planteamos hacer una enseñanza de calidad que pudiera garantizar la igualdad y además hacerlo con participación. Por eso ideamos el libro blanco, donde hubo más de 12.000 participaciones. Un libro blanco donde prácticamente tuvimos ya la guía de lo que debía ser la evolución de nuestro sistema educativo. Claro que sí, porque además es que fue una generación de ilusión la que se creó con aquel hecho, que a partir de entonces, efectivamente, yo he tenido ocasión de visitar prácticamente todos los centros, ¿no? Pero donde iba además,
por aquello de que era profesor y que ya me conocían, porque ya me había visitado todos los centros antes como miembro de comisiones obreras, la verdad, pues me recibían y yo me he ido de la consejería siendo un compañero más. Yo creo que, en fin, hemos tenido ambos cierta posibilidad de comprobarlo, pero es así, ¿no? Y yo creo que básicamente lo que transmitimos fue eso. Fue una ilusión, tuvimos la ilusión un poco del pionero, ¿no? Es decir, los que creamos un sistema, ponemos las bases de un sistema y es verdad que después pues se le dio un vapuleo gordo, en fin, cuando cambiamos de gobierno, Sí. pero la verdad es que nosotros lo vivimos así y creo que todavía el recuerdo que queda es ese precisamente, ¿no? Es decir, el de gente muy implicada en la educación, que sabe lo que quiere, que tiene un plan, teníamos un plan perfectamente diseñado, que luego se ha perdido y ya no sé si se ha recuperado, pero que en cualquier caso sí sabíamos y compartíamos con la mayoría del profesorado y de las comunidades escolares lo que había que hacer. Claro, parafraseando aquella célebre canción, no estábamos locos, sabíamos lo que queríamos. Hombre, perfectamente. Y además lo que acaba de decir Pepe es importante, porque no es que pareciéramos pioneros, es que éramos pioneros. Entonces el pionero tiene que hacer el sobreesfuerzo de abrir un camino hasta entonces no transitado y te obliga pues a debrozar el camino, a arreglarlo, a quitar los matorrales que impiden. Es decir, tienes que hacer un sobreesfuerzo. Los que vienen detrás de ti ya pueden recorrer ese camino que tú previamente has abierto. Y lo hacíamos, por tanto, con ese entusiasmo, con esa ilusión, sin tener ningún problema. Y teníamos algo que ahora está muy de moda, ¿no? Cuando se habla de política, de lo voy a decir, ¿tienen o no tienen relato? Nosotros teníamos un relato. Nosotros queríamos construir una comunidad autónoma con unas características determinadas y dentro de esa comunidad autónoma por la que trabajábamos y por la que luchábamos, el papel de la educación era absolutamente fundamental. Claro. Vamos, era la piedra angular, la clave de bóveda. Claro. No podíamos fallar en eso. Sí. Claro, es que había muchas cosas que no sabíamos cómo hacerlas porque incluso desde el propio ministerio nos dijeron, eso es imposible, os vais a empeñar en ello, pero es imposible. ¿Cómo se hacía la gestión de unos libros gratuitos para todos los alumnos? Por ejemplo, que lo hicimos nosotros y no lo había hecho nadie. Ahora en Portugal presumen. Claro. Ahora en Portugal presumen de eso. Sí, aquello fue. ¿Cómo se hacía una cesión de ordenadores absolutamente a todos los profesores, a buena parte de los alumnos? Nunca lo había hecho nadie. Sí, es cierto. Es decir, hicimos cosas que eran absolutamente novedosas y que tenían un sentido en la manera que nosotros teníamos de entender la educación, claro. Que era una educación de calidad para todos, no para unos cuantos, ¿no? Sí, bueno, lo mismo, os habéis adelantado porque quería yo saber pues si se había mantenido ese espíritu a lo largo de estos 20 años y ya en parte pues habéis contestado. Ha habido etapas en las que no ha habido tanto compromiso y tanto entusiasmo. Dejémoslo estar sin mencionar a nadie. Sí, es verdad. Bueno, y saliendo un poquito para acercarnos a nuestros oyentes, que mayoritariamente es nuestro alumnado, ¿qué mensaje os gustaría transmitir a nuestro alumnado, a nuestros chicos y chicas de Villarrubia? Pues que cuando nosotros decimos que la educación es importante, no les estamos echando un cuento para que estudien, sino todo lo contrario. Es decir, yo creo que ellos tienen que aprovechar precisamente ese momento para ser ellos. Es decir, no se trata de que sean aquello que alguien quiere que sean. No, se trata en el proceso educativo de que ellos puedan descubrir aquello que realmente quieren ser y tener las herramientas para poder llegar a serlo. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que tienen que aprovechar y defender con uñas y dientes. Y defenderlo frente a sus padres, frente a los profesores, frente a la administración, frente a todo, porque eso les cualificará como personas y conseguiremos de verdad esa sociedad sana que pretendemos conseguir con la educación. Sí, así es. Bueno, y siguiendo a los padres. Bueno, yo creo que los padres deben ser absolutamente copartícipes del proceso educativo de sus hijos. Los padres no pueden pretender que sus hijos sean educados de una manera en el centro y de otra manera en casa. Eso es
absurdo y no tiene sentido, y lo único que crea es un problema con el propio alumnado. No se le puede decir, como el otro día en el autobús, una chica que decía a su hijo, dile a la Vanessa o no sé quién, y decía el muchacho, que no se dice la, mamá, que no se dice la, y dice, bueno, eso déjalo para el instituto. No. Es decir, precisamente los padres tienen que ser colaboradores en ese sentido, sabiendo que la mayor parte de la educación les pertenece a ellos. Claro. Y que la otra parte la tiene el profesor, que a veces enseña más con lo que hace que con lo que dice. Porque yo creo que es mucho más importante la actitud en ocasiones que el profesor manifiesta en clase que todo el rollo que les pueda meter. Claro, y de hecho nosotros hacíamos en el gobierno, desde la Consejería de Educación, de Cultura, un esfuerzo transversal, ¿no?, que está ahora muy de moda, las políticas transversales, sabedores de que educa a toda la sociedad, como el famoso proverbio, es toda la tribu la que educa al niño, y no puede haber una separación entre el instituto y el colegio y la casa y la calle, incluso, la calle, por eso hablábamos de ciudades educadoras. Barrio, exactamente. O sea, de todas maneras, claro, nosotros teníamos un principio, ¿no?, que impregna todo lo que estábamos diciendo, ¿no?, que era conseguir que en nuestra tierra no se perdiera ninguna inteligencia. Históricamente, durante muchos años, muchos niños, y todavía muchas más niñas, porque se discriminaba por sexo de una manera extraordinaria, el analfabetismo de las mujeres era mucho más elevado que el de hombres, había una situación en la que se dejaba de estudiar o no se estudiaba desde edad muy temprana. No hay mayor injusticia que eso. No hay mayor injusticia que haya niños que porque sus padres tenían posibilidades de que estudiaran lo hicieran, y otros niños igual o más inteligentes que los primeros no pudieran hacerlo. Entonces, primera instrumento en favor de la igualdad de la educación a la que se refería antes el consejero, vamos a conseguir un sistema que verdaderamente signifique un impulso hacia la igualdad real de oportunidades. Que todo aquel que tenga capacidad para estudiar, si quiere hacerlo, que pueda hacerlo. Sí. Y eso, por cierto, llevado también a la enseñanza superior. Eso está en la base de la concepción de la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. Yo soy de una promoción todavía en la cual muchos de mis compañeros de bachillerato, con igual o mejor currículum que el mío y con igual o más inteligencia que la mía, no pudieron estudiar en la universidad sencillamente porque no tenían las aulas universitarias cerca y porque sus padres no les podían pagar la enseñanza universitaria en Madrid, porque no podían pagar una pensión, no digamos ya un colegio mayor o una residencia. Claro, no se me ocurre mayor injusticia que esa. O sea, que ese planteamiento que, digamos, teníamos para la enseñanza, la llevábamos también a la universidad, ¿no? Y está en la base de la fundación y la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. La educación como la posibilidad de promoción social. De hecho, a veces se dicen verdaderas imbecilidades, porque cuando alguien al año de haber empezado a gestionar la educación dice que ha conseguido algo, ese o no sabe de esto, o quiere engañarnos, o es tonto, porque no tiene sentido. Nosotros en 10 años, de los que estamos hablando, de los primeros 10 años de esas transferencias, logramos avanzar. Se habla muy alegremente del fracaso escolar. Mucha gente no sabe realmente de lo que habla cuando habla de fracaso escolar, porque hay muchas maneras distintas de entender ese fracaso. Pero nosotros elevamos la tasa de titulación en secundaria en casi un 10% esos 10 años. Ese es el mejor ejemplo del esfuerzo que hicimos cuando dice, ¿tiene sentido realmente la inversión que se realizó? ¿Es un despilfarro? ¿Es no sé qué? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo de en qué funciona esa inversión en educación. Para no hablar de tasa de éxito escolar, que a lo mejor es otra cosa, o de tasa de fracaso, la tasa de titulación en secundaria obligatoria, casi un 10%, un 9, y pico por ciento, no recuerdo exactamente el dato. Entonces, eso es lo que realmente merece la pena. Y lo que se necesita en educación, efectivamente, es un esfuerzo sostenido en el tiempo, continuado. Claro. Y nosotros, en realidad, estuvimos sembrando y la cosecha pues tiene que ser
años después. Pero claro, si interrumpes el esfuerzo, pues realmente es una pena, ¿no? Si se siega en verde, que se dice por aquí, ¿verdad? Eso es. Pues me lo habéis puesto en bandeja. Y si es verdad que es un trabajo continuado en el tiempo, en la actualidad, en la situación actual, ¿sería posible un pacto de Estado en Yo educación? creo que no ¿Sería solo... necesario? Vamos a ver, necesario es. ¿Es posible? Posible, vamos a ver, yo creo que la mediocridad que se está instalando en muchos ámbitos de la política lo hace cada vez más difícil, porque hay un partidismo un poco ralo, un poco miope, que hace que parezca que lo más importante es lo que tienes de tu mano, de tu lado, de tu gente, de tu partido, y no lo que hay que conseguir a nivel general. Y no, yo lo digo con carácter general, ¿eh? No lo digo por unos o por otros en principio. Lo sé. Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener la suficiente altura de miras como para poder hacerlo. Mimbres hay, posibilidades hay, pero es cierto que se ha utilizado tradicionalmente, y más por la derecha que por la izquierda, a pesar de lo que en ocasiones se oye, a la educación como un arma arrojadiza. Sí. Y entonces yo creo que hay que saber qué es lo que un alumno, independientemente de lo que piensen sus padres, de la religión que practiquen, de los deseos que tengan, independientemente de lo que esas cuestiones más o menos particulares puedan determinar, hay que saber qué es lo que en este momento un alumno, para ser una persona de calidad como persona, una persona crítica, una persona con la capacidad de poder, digamos, insertarse críticamente en la sociedad, necesita. Y sobre eso sería no solo posible, sino que es, no solo necesario, sino yo creo que posible un pacto educativo. Sí, Estuvimos a punto, ¿eh? Sí, lo sé. Yo soy muy pesimista. Qué pena. Y lamentablemente pienso que en este momento es más complicado que en otras circunstancias desde que empezó la transición y el germen de pacto que podría haberse derivado de la propia Constitución. Porque se producen las circunstancias que estaba diciendo Pepe. Y luego hay un factor que no podemos olvidar y es el uso ideológico que se hace de la educación. Cuando se utiliza la ideología dentro de la educación como un medio de enfrentamiento político, complicas extraordinariamente la posibilidad del acuerdo y la posibilidad del pacto. Y hay un conflicto ideológico importante. Que sufren los profesionales. Hombre, claro que sufren los profesores. Entonces y el alumno. Hay conflicto en la manera de entender la enseñanza pública en relación con la concertada y la privada. Sí, hay también diferencias en cómo debe ser la enseñanza pública. Voy a poner un ejemplo que no voy a desarrollar únicamente para ver que está vigente la problemática, el famoso PIN parental. Lo tenía. Bueno, pues las preguntas. Un caso evidente en el que se pone de manifiesto las diferencias ideológicas y el afán de intervencionismo político. Pero a mí lo que más me preocupa es que encima quien más ideológicamente entiende la educación intenta disfrazar eso de una objetividad que no es real y de una falta de ideología y adjudica la ideología a los demás. Claro. Realmente eso es muy preocupante, sí, porque inutiliza o imposibilita de alguna manera la posibilidad de llegar a un acuerdo. Así es. Pues os habéis adelantado a la pregunta. Lo tenía aquí los últimos temas puestos y era eso. Bueno, es que os habéis adelantado a todo. Lo único que me quedaba, es verdad, pero me gusta. Claro, se nota que son los expertos en la materia, como debe ser. Pues para finalizar esta agradable charla tan interesante, todo lo que aprendo cuando estoy con vosotros, que es una suerte. Yo he tenido la suerte de compartir 3 años de trabajo con Pepe Valverde y me ha parecido estupendo, una suerte en mi vida, la verdad. Pues, ¿qué mensaje le daríais a mis compañeros, a los profesores del Instituto de Villarrubia? Vamos a ver, la enseñanza es la profesión más hermosa que existe. Lo que no podemos hacer es dejarnos enredar
en burocracias, en malos rollos, en enfrentamientos tontos con padres o con administraciones. Creo que merece la pena, por encima de todo, tener claro de verdad qué es lo que queremos conseguir con nuestros alumnos y no tanto, como decía antes, intentar enseñarles a través de lo que decimos, sino vivir con ellos un proceso de aprendizaje que al final es beneficioso para los alumnos, por supuesto, pero para nosotros sin duda ninguna. Yo me he jubilado, como bien sabes, hace un par de años, me he jubilado un poquito la 11, para que vamos a engañarnos, porque desaparecía la historia de la filosofía, sí, pero en realidad, yo no he hecho más que crecer. Y hoy cuando recogía a José María en la puerta de la facultad, le decía, pues no te creas que cuando veo yo el trasiego de los muchachos, se le pone la cosilla, yo lo echo de menos, claro, ¿no? Porque lógico. en definitiva, el profesor, a pesar de lo que muchas veces parezca, porque estamos cansados, cabreados, porque nos ponen faltas de ortografía por un tubo, porque no nos hacen caso, bueno, pues al final de los finales estamos trabajando con la única materia que de verdad tiene futuro en estos momentos, que son nuestros jóvenes. Así es. Es la mejor materia que podemos tener. Yo creo que es el mejor trabajo del mundo. Es que hay que ser coherente. Todo el mundo está de acuerdo cuando se formula. ¿Qué cosa hay más importante que los hijos para las familias, para los padres? ¿Qué hay más importante que los niños y los jóvenes en una sociedad? Nada. Es lo más importante. Bueno, pues quienes trabajan con ellos son los profesores. Por lo tanto, la sociedad les debería tratar como lo que son, como las personas que se dedican a cultivar, a preparar, a educar, a enseñar aquello que más valioso tenemos. Yo noto cierta crisis de unos años hasta aquí, pero sigue existiendo mayoritariamente el profesor vocacional, el que saca adelante cualquier cosa. Afortunadamente. Por fortuna. Es que si no, no funcionaría. No funcionaría. Es decir, esto es así. Con las trabas que tenemos. A mí lo que me da rabia es que muchas veces, cansados seguramente, ¿no? de tener algunos altercados o algunas cuestiones negativas, nos dejemos caer y nos desanimemos. Hablo en primera persona porque todavía me incluyo, ¿no? Entonces creo... No se deja de ser profesor, Pepe. No se deja. Nunca, aunque se jubile uno. Bueno, y además hay profesores y profesoras que se toman la molestia de hacer actividades al margen de las aulas, ¿no? Como es el caso de la publicación de Miras del Guadiana o esfuerzos como el que estás haciendo tú, dedicando una tarde a hablar con unos viejos rockeros. Un placer. Que espero que nunca mueran. Lo que mueran. se aprende de los viejos rockeros. Lo dicho, un placer, muchísimas gracias y como siempre un honor estar con vosotros. Nada, de verdad que siempre a vuestra disposición. Now your mess is mine.